Hace un tiempo atrás estuve hablando acerca de la confesión, pero como sé que estas meditaciones están llegando a personas que no son adventistas, a personas que no saben esta verdad, a personas católicas, evangélicas o de otras denominaciones, pues es bueno volver a repetir estos temas. ¿A quién debemos de confesarnos? ¿Cuáles son las condiciones para que Dios acepte esa confesión de nuestra parte? El día de hoy meditaremos en ello, en la confesión. Bienvenidos. Pero antes de todo vamos a orar. Bendito Padre que está en el cielo, santificado Señor y glorificado sea su nombre. Rogamos, Señor, que su paz esté en nuestra vida. Rogamos, Señor, que pueda ayudarnos a continuar adelante a pesar de que el camino muchas veces se hace tan complicado y tan difícil. En sus manos de amor estamos, Señor, en sus manos de amor está su pueblo santo, alrededor de toda esta tierra. Señor, usted sabe cada una de nuestras peticiones. Usted conoce, Señor, cada una de nuestras dolencias. Usted sabe todos los problemas que podamos tener, Señor. Ayúdenos para que puedan ser solucionados conforme sea su voluntad. Guarde de su pueblo, de todas aquellas personas que aún no conocen esta bendita verdad, para que al conocerla, Señor, no la rechacen y la puedan poner en práctica. Quédese con nosotros hoy y siempre. Llene de su Espíritu Santo nuestras vidas, Señor, que tanto lo estamos necesitando. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y es que digo que anteriormente presenté algo de este tema. La verdad es que no recuerdo muy bien si fue un tema o si fue en alguna meditación que lo comenté. Son tantos temas ya que se me olvidan, ya pierdo completamente la noción de cada una de las cosas que he presentado. La verdad es que mi memoria no es que sea muy eficaz, que digamos, no tengo memoria de elefante. Hay tantas meditaciones que hemos presentado que a veces me pasa que estoy haciendo alguna y cuando ya la tengo terminada me viene un flash de que ya he presentado acerca de ese tema o alguna de esas citas. Es muy difícil realmente el poder estar sacando tantos temas después de 240 y tantas, que ya no sé cuántas son, ya se me olvida, de meditaciones. Y quería comentar acerca de esto porque mi intención es presentar 365 matutinas, un año completo, y luego ya poder dedicarme de lleno a los vídeos cortos en los que me voy alternando, pero me es imposible realmente el poder sobrellevar las dos cosas y el poder estar sacando constantemente vídeos cortos, y quiero enfocarme a esa parte. Luego las meditaciones seguramente alguna otra persona las seguirá, esperemos que pueda ser así, pero mi objetivo es presentar ese año completo de matutinas y luego el poder, como estamos con el asunto de imprimir libros, pues el poder sacar una matutina, como las que ya hay de Elena White, con cada una de las que he presentado, el poder ponerlas en escrito y el poder sacar una nueva matutina de Elena White con cada una de las cosas que he ido presentando. Ese es uno de mis proyectos también, un poco a largo plazo, en el que estoy pensando el poder trabajar. Que Dios nos ayude a poder cumplir cada uno de nuestros proyectos para poder seguir llevando esta verdad. Vamos a iniciar con nuestro versículo que nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Y es que hablábamos de esas condiciones para que Dios acepte nuestra confesión. Si nosotros encubrimos los pecados, por lo tanto no podemos prosperar, por lo tanto no podemos esperar que Dios nos bendiga, lógicamente, ¿no? Mas el que confiesa, dice, y se aparta, ya iremos viendo más acerca de esto, alcanzará misericordia. Debemos confesar los pecados y debemos de apartarnos de él. Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Las condiciones para obtener la misericordia de Dios son simples, justas, razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para que tengamos el perdón de los pecados. No es necesario que hagamos largas y fatigosas peregrinaciones, ni que cumplamos penosas penitencias para encomendar nuestras almas al Dios del cielo o para expiar nuestras transgresiones, sino que el que confiesa y abandona sus pecados tendrá misericordia. Y es que hay muchas culturas paganas
en la que nosotros vemos que para que la gente pueda obtener salvación, pueda obtener un favor, pueda obtener perdón, ¿qué hace? Esas largas peregrinaciones muchas veces se van en qué, de rodillas por ciertos lugares o flagelándose para poder alcanzar misericordia. Mas sin embargo, Dios no nos pide que hagamos esas cosas. La religión que nos invita a hacer este tipo de cosas realmente no proviene de Dios, proviene totalmente de todas estas cuestiones paganas que vienen del enemigo. Dios simplemente nos pide cosas justas y razonables, que utilicemos un poco la lógica, por favor. El Señor nos dice que el que confiesa y abandona el pecado, ese alcanzará misericordia. Simplemente nos pide hacer eso, no requiere más de nosotros. El apóstol dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. Confiesen sus pecados a Dios, que es el único que puede perdonarlos, y sus faltas los unos a los otros. Si habéis ofendido a vuestro amigo o vecino, debéis reconocer vuestro mal, y él debe perdonaros libremente. Luego debes buscar el perdón de Dios, porque el hermano que has herido es propiedad de Dios, y al herido has pecado contra su Creador y Redentor. El caso se presenta ante el único verdadero mediador, nuestro gran sumo sacerdote, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y que está compenetrado de nuestras dolencias, y es capaz de limpiar toda mancha de iniquidad. Entonces el apóstol nos habla aquí de que debemos de confesar vuestras faltas unos a otros y orar unos por otros. Pero esto no quiere decir que nosotros vayamos a confesarnos con alguna persona que no tiene nada que ver con nosotros, o vayamos a confesarnos con supuestos mediadores, cuando aquí la palabra de Dios nos habla de que hay un solo mediador, solo uno. ¿Y quién es? Jesucristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Por lo tanto, nuestras faltas, nuestros pecados debemos de confesarlas a Él, y no a ningún sacerdote, a ningún pastor, absolutamente a nadie. Cuando nos habla de confesar vuestra falta los unos a los otros, es cuando nosotros hemos pecado contra nuestro prójimo, lo hemos herido de alguna manera. Por lo tanto, nosotros debemos de confesarnos y de pedirle perdón a él. Y luego pedirle perdón a Dios porque hemos herido a alguien de su propiedad, o sea, a un hijo de él. Y entonces es cuando Dios acepta nuestras disculpas. Pero no nos manda a que confesemos nuestras faltas a hombres pecadores como nosotros, porque el perdón solamente lo podemos recibir de Dios. Los que no han humillado sus almas ante Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido aún la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del que no hay que arrepentirse y no hemos confesado con verdadera humillación de alma y quebrantamiento de espíritu nuestros pecados, aborreciendo nuestra iniquidad, nunca hemos buscado verdaderamente el perdón de los pecados. Y si nunca hemos buscado, nunca hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por la que no tenemos remisión de los pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestros corazones y cumplir con las condiciones de la palabra de la verdad. Entonces nos habla aquí de más condiciones para que nuestra confesión pueda ser efectiva. Si nosotros no hemos humillado nuestras almas, si no hemos reconocido nuestra culpa, entonces no hemos cumplido, dice aquí, con la primera condición de aceptación. Si no hemos experimentado un verdadero arrepentimiento de que nos duele eso que hemos hecho, de que realmente conmueve nuestra alma, de que nos humillamos, de que nos sentimos completamente quebrantados porque le hemos fallado a Dios, aborreciendo completamente nuestra iniquidad, entonces no podemos esperar el perdón de Dios. Ese perdón que a veces pensamos que lo tenemos, no está, no es verdadero. Y por lo tanto no podemos obtener esa paz de Dios. Estará ahí carcomiéndonos completamente. Entonces dice que esa es la única razón por la que no tenemos remisión de los pecados pasados, porque no hemos cumplido con las condiciones que Dios nos manda para poder obtener ese perdón. La confesión de los pecados, ya sea pública o privada, debe ser sentida y expresada libremente. No se debe exigir al pecador, no se debe de hacer de una manera frívola y descuidada o forzada por parte de aquellos que no se dan cuenta del carácter aborrecible del pecado. La confesión, que es la efusión de lo más íntimo del alma, encuentra su camino hacia el Dios de la piedad infinita. El salmista dice: el Señor está cerca del corazón quebrantado y salva a los de espíritu contrito. Entonces nos habla aquí que la confesión también tiene que ser libre,
ya sea la pública o la privada. No podemos exigir a las personas que se confiesen o que pidan perdón si realmente no lo están sintiendo, porque entonces lo harán de una manera frívola y descuidada. Perdóname, pero por quedar bien o porque me miren o por cualquier otro motivo. Si la confesión no viene marcada por la humillación y el arrepentimiento de eso que hemos hecho, de nada sirve. Porque la confesión dice que es la efusión de lo más íntimo del alma, encuentra su camino hacia el Dios de la piedad infinita. Y el Señor dice que está cerca al corazón quebrantado y salva al de espíritu contrito. Pero nosotros tampoco podemos obligar a las demás personas a que nos pidan perdón por algo que nos han hecho, hablando de la confesión pública, porque realmente es la otra persona la que le tiene que nacer, es la persona la que tiene que sentir ese verdadero arrepentimiento, si no, de nada sirve. La verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados particulares. Puede ser de tal naturaleza que se presenten solo ante Dios. Puede ser agravios que deben ser confesados a los individuos que han sufrido daños por ellos. O puede ser de carácter público y entonces deben ser confesados públicamente. Pero toda confesión debe ser definitiva y directa, reconociendo los pecados de lo que se es culpable. Dice que la verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce los pecados particulares de las cosas que hemos hecho. Y puede ser de tal naturaleza que se presenten o solo ante Dios, si son pecados realmente muy íntimos, si son pecados que hay muchas veces en nuestra mente o muchas veces que no han sido públicos, o pueden ser agravios confesados hacia individuos. Si nosotros le hemos fallado a alguna persona, si nosotros la hemos dañado, lo que mencionábamos al principio, de una u otra manera, pues nosotros tenemos que confesar ese pecado de ese daño y pedir perdón. O público, si nosotros hemos pecado públicamente, que todo el mundo nos haya visto o que todo el mundo se haya enterado de una u otra manera. Entonces hay que confesar el pecado de manera directa y definitiva, reconociendo los pecados de lo que se es culpable específicamente. Entonces aquí nos habla aún más de las condiciones que debemos de tener en cuenta al momento de la confesión. La confesión no será aceptable para Dios sin un sincero arrepentimiento y reforma. Debe de haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofende a Dios debe ser desechado. Esto será el resultado de un genuino dolor por el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, nos dice 1 de Juan 1:9. Entonces, ¿qué más necesitamos conocer acerca de la confesión? Que no será aceptada por parte de Dios sin que, lo mencionamos, sin un sincero arrepentimiento y aparte de ello una reforma, porque nosotros podemos arrepentirnos y decir que estamos humillados tal y tal por ese pecado, pero si en nuestra vida no se ven los cambios, por lo tanto ese arrepentimiento no ha sido tan sincero, el pecado no ha sido desechado completamente, entonces no sentimos un verdadero dolor por el pecado, porque seguimos actuando y actuando en el mismo camino. Por lo tanto, para que esa confesión, como hablaba al principio, el versículo pueda ser efectiva, nosotros debemos de tener un verdadero arrepentimiento y que más debemos de hacer cambios en nuestra vida, porque si no, de nada sirve que estemos pidiendo perdón, 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 perdón y no vemos los cambios. Es cierto que estamos en esta lucha, en este camino donde somos pecadores y que seguiremos pecando de una u otra manera, pero Dios lo que quiere es que vayamos avanzando, no que vayamos retrocediendo. Tenemos muchas cosas que cambiar y no todos los cambios los podemos hacer de un solo. Tenemos que ir por pasos, pero que realmente nosotros debemos de notar que sentimos dolor por ese pecado y que por lo tanto vamos dejando una y otra cosa y otra cosa y así nos vamos acercando a ese camino de la santificación. Solamente el Espíritu Santo puede lograr, ya estuvimos hablando acerca de Él, eso en nuestras vidas, porque por más que nosotros querramos, por más que nosotros hagamos nuestro esfuerzo humano, sin la ayuda de Él nada podemos hacer. Así que esto es en cuestión a la confesión. La confesión tiene que haber un arrepentimiento verdadero, tiene que haber un dolor por el pecado, tiene que haber una confesión si hemos agraviado a otras personas y pedir perdón, y tiene que haber una reforma.
Eso es lo que Dios nos pide. ¿Para qué? Para que podamos ser prosperados, para que podamos obtener la bendición de Dios y para que podamos obtener la paz de Dios, que eso únicamente se logra si nosotros estamos a bien con Él y a bien con nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude a poder tratar de siempre confesarnos en cada una de nuestras oraciones, de no olvidarnos de pedirle al Señor por cada una de las tonterías que hacemos en el día y de decirle que nos ayude a no cometerlas, que nos dé de sus fuerzas porque nosotros solos no podemos. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.